Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Santiago, responsable del área ideológica del Partido Comunista en la provincia de Toledo y director de Comunera TV. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, le voy a hacer una pregunta casi obligada. Después de 2 años de preparación, Sumar ya es una realidad. ¿Qué opina de esta suma de más de 15 fuerzas histórica en nuestro país? Bien, como usted comenta, Sumar lleva 2 años de trabajo. Sumar no es una fuerza improvisada. Sumar no es simplemente la suma de 15 grupos buscando un resultado electoral favorable. Es decir, Sumar es mucho más que una respuesta de coyuntura. Sumar no es solo una respuesta defensiva para atender el momento. Cuidado, viene la derecha, viene la ultraderecha, agrupémonos juntos, sumemos fuerzas para intentar combatir esta situación. Por el contrario, Sumar lleva 2 años de trabajo y de esfuerzo, en el que han participado intelectuales, investigadores, sindicalistas, artistas, gentes de procedencias muy diversas, que incluso sin pertenecer a Sumar, han apostado por desarrollar ideas para un proyecto de país. No se trata de decir, vamos a hacer el mejor programa, entendido como una operación de marketing para vender un producto y por lo tanto obtener un buen resultado electoral, sino que de lo que se trata es de una apuesta política continuada en el tiempo, con un horizonte de futuro, que sea capaz de dar respuesta a problemas coyunturales como tenemos hoy. Uno de los más graves es la alta tasa de inflación que está desestabilizando la economía de muchos hogares, pero también a cuestiones de carácter estructural. España tiene que acometer necesariamente una serie de medidas en todos los terrenos, en el terreno ecológico, en el terreno económico, en el terreno laboral. Por muy importante que hayan sido los logros alcanzados en la reforma laboral, queda mucho por hacer. Afortunadamente hemos recuperado la negociación colectiva, que no es cosa pequeña, porque la negociación colectiva a nivel provincial y a nivel estatal, a los que beneficia fundamentalmente son a los trabajadores que no disponen de peso sindical en sus empresas, porque les ofrecen un paraguas protector que les da una capacidad de reivindicación y de negociación que en su centro de trabajo no poseen. Pero claro, tenemos que ir mucho más allá. ¿Por qué tenemos que ir mucho más allá? Porque el mercado laboral que disponemos en la actualidad no tiene nada que ver con el que existía hace 15 o 20 años, ni siquiera con el que existía hace 10 años. Siempre ha habido fraude, siempre hemos tenido falsos autónomos, gente que por su relación con el empleador debería tener un contrato de trabajo como asalariado o por cuenta ajena y ha trabajado como lo que nosotros denominamos falsos autónomos. Eso siempre lo ha habido, pero al nivel que las plataformas han llegado a intentar con la utilización de las nuevas tecnologías borrar de un plumazo los derechos de los trabajadores y situarnos en el siglo XIX, eso no había pasado nunca. Y se han tomado medidas muy interesantes, como la ley Rider, por ejemplo. Pero hay que seguir avanzando en esa línea y hay que seguir protegiendo. Está muy bien que hayamos logrado que el contrato por tiempo determinado sea hoy una figura excepcional, que solo se puede aplicar en determinadas situaciones. Y no como hasta hace poco que se estaba aplicando con interés prácticamente general. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que dar respuesta a un mercado laboral totalmente distinto. Hemos sido capaces de eliminar la situación que se vivía con trabajadores que se contrataban por terceras empresas para que hicieran un trabajo en una empresa diferente, sin derechos sindicales y también a menos salario. Todo ese tipo de cosas se han acabado,
pero quedan retos pendientes que Sumar debe desarrollar. Muy bien. Hemos visto en el último número de Comunera en papel como usted hablaba de que la unidad le pertenece al pueblo. ¿Puede profundizar más en esta expresión que usted dijo? Sí. Esto nace de que últimamente hemos escuchado, seguramente con la mejor de las intenciones posibles, hemos escuchado a muchos líderes políticos de la izquierda hablar, cuando se referían a la unidad, hablar de generosidad, como si el concepto unitario les perteneciera y lo utilizaran, ¿no?, de forma condescendiente, diciendo, bueno, yo soy una organización tan generosa, concedo la unidad al resto de las fuerzas. La unidad no le pertenece a nadie. La unidad es la consecuencia natural de las movilizaciones políticas y sociales que han venido realizando diversos colectivos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece la movilización de los sanitarios en defensa de la sanidad pública? Las movilizaciones de los educadores en defensa de la educación pública. La movilización de los pensionistas por unas pensiones dignas, incluso pensando a futuro, sin pensar pura y exclusivamente en sus propias pensiones, sino pensando en las pensiones que van a quedar para generaciones futuras. ¿A quién le pertenecen las movilizaciones feministas, que han sido el movimiento de masas más importante que hemos visto en décadas? Obviamente esas movilizaciones, esas luchas que reclamaban de la unidad al conjunto de la sociedad para poder profundizar en los cambios, no le pertenecen a nadie. Por lo tanto, las fuerzas políticas simplemente podemos ser, en el mejor de los casos, y eso intenta el Partido Comunista de España, favorecedores de la unidad. Ayudar a que la unidad se construya bajo bases firmes, bajo bases sólidas, que se construya pensando en futuro, no en los puestos que vamos a tener hoy, mañana o pasado en las listas. Por lo tanto, nosotros simplemente somos depositarios momentáneos de una necesidad de unidad que le pertenece al pueblo. Porque todas esas luchas que hemos estado comentando, otras de las que no he hablado, por ejemplo, las luchas ecologistas, que aquí en nuestra provincia se dan muchísimo, en torno al Tajo, en torno a los recursos hídricos, en torno a la eliminación de las macrogranjas y de muchísimas otras actividades. Las luchas que hemos mencionado, feministas, pensionistas, sindicalistas, trabajadores en general, funcionarios, jóvenes que luchan por sus derechos, gentes que trabajan en pro de una vivienda digna. Todas esas luchas necesitan de un espacio mucho más amplio de unidad. Y eso es lo que nosotros estamos obligados a reconocer y proporcionar en lo político para que su voz sea escuchada en las instituciones. Un ejemplo, la reforma laboral. Sí, ha sido aprobada por este gobierno y ha estado encabezado de manera muy lúcida y muy firme por Yolanda Díaz. Pero en realidad el Ministerio del Trabajo lo que hizo fue abrir vías de camino y de exploración a lo que venían luchando los trabajadores durante muchísimos años, desde que se vieron desposeídos de sus derechos sindicales, o por ejemplo cuando podían ser despedidos simplemente por tener una baja médica que excediera el 20% de los días trabajados en los últimos 2 meses. Lo que hace el gobierno de coalición, lo que hace Yolanda Díaz, lo que hace el Ministerio de Trabajo, por lo tanto, es colocar encima de la mesa propuestas que posibiliten que esas demandas sean satisfechas. Por ejemplo, todos los aspectos positivos que tiene la ley del solo sí es sí, de acompañamiento, de ayuda. ¿Quién planteó esas reivindicaciones? ¿Quién luchó durante años
desgañitándose la voz para obtener reconocimiento, igualdad, ayuda, poner freno al maltrato machista. Fue el movimiento feminista. Millones de mujeres salieron a la calle en toda España. ¿Qué es lo que hace, por lo tanto, el gobierno de coalición? Reconocer esas reivindicaciones y colocarlas en el BOE, porque para eso sirve, en definitiva, estar en las instituciones. Por lo tanto, tampoco tenemos que confundirnos. El gobierno de coalición no le ha concedido graciosamente ningún derecho a ningún colectivo, sino que simplemente ha reconocido el valor de sus luchas, ha reconocido lo justo de sus reivindicaciones y ha sido capaz de darle una salida. Por ejemplo, en el derecho al aborto, la ley trans y la ley de la eutanasia. Por ejemplo, ha habido colectivos en nuestro país que llevan décadas luchando para que el Estado sea capaz de reconocer el derecho a tener una muerte digna. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, lo colocamos en el BOE. ¿Por qué? Porque esas gentes han abierto camino. Nos han abierto también la perspectiva, nos han enseñado a mirar y quizás nuestro único valor es que hemos sido capaces de escuchar. Y como hemos sido capaces de escuchar y hemos tenido la opción de estar en el gobierno, hemos sacado esas medidas adelante. En su opinión, ¿cómo debe afrontar Sumar en Toledo la próxima campaña electoral? Buena pregunta. Si yo tuviera todas las respuestas, sería fantástico, ¿verdad? Pero no las tengo. Lo que sí tengo son inquietudes y sobre todo algunas preguntas. En esta campaña electoral, ¿podemos hacer lo mismo que hemos hecho en otras? En mi opinión, no. Por muchas razones. Primera, si sucia fue la campaña electoral de municipales y autonómicas, esta puede convertirse, si no se ha convertido ya, en la campaña electoral más sucia de toda la historia. Pero nosotros, nuestro propósito es relacionarnos con la gente. Nuestro propósito es hablar con los vecinos y vecinas. Nosotros no debemos estar siguiendo la estela de Díaz Ayuso, por ejemplo, ¿no? La alumna trupista más aventajada de nuestro país. Nosotros tenemos que ser capaces de establecer un proceso de escucha y de diálogo con nuestros vecinos. Vamos a ver. Nuestros vecinos y vecinas quieren un país mejor. Quieren un país donde sus hijos puedan trabajar y estudiar con tranquilidad. Donde sus pequeños comercios o pequeñas empresas agrícolas o de otro tipo puedan salir adelante. Nosotros no tenemos que ir a ese diálogo con una retahíla de comentarios o incluso de éxitos que, en mi opinión, el gobierno de coalición ha logrado, porque podía parecer que creemos que vivimos en el mejor de los mundos posibles, y no vivimos en el mejor de los mundos posibles. La sociedad atraviesa momentos de grandes dificultades. El gobierno de coalición ha sido capaz de tejer un escudo social que ha logrado mitigar o minimizar algunos de los grandes problemas. Pero hay mucha gente que ha vuelto a perder sus viviendas, porque la subida de las hipotecas ha hecho imposible que pudieran llegar a final de mes y pagarlas. Por lo tanto, necesitamos también una dosis de humildad. El proceso de escucha y de diálogo es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque nosotros no solo queremos que voten a Sumar, queremos que se sumen a ese proyecto. Queremos que se entusiasmen con la posibilidad de construir un país diferente, con una política claramente progresista, sostenida en el tiempo, con una visión de futuro a medio y a largo plazo que no excluya a nadie.
Por lo tanto, yo alguna vez he dicho, podemos desaprender parte de lo que hemos dado por bueno. Podemos ir más allá de lo que hemos aprendido hasta hoy, de lo que hemos dado por certero y de lo que hemos conocido. Claro, ¿cómo hacerlo? Desembarazándonos de viejos hábitos. Sumar no es ni puede ser pura y exclusivamente la suma de grupos que de una manera u otra quieren una política progresista para nuestro país. Sumar tiene que ser fuerza popular. Pero claro, eso es un esquema. Nadie estaría en contra dentro de la izquierda. Fuerza popular, unidad popular, son conceptos que siempre se han manejado. ¿Cómo se consigue eso? Colocando a los vecinos y vecinas, no ya en el centro de nuestra actividad política, ese discurso tan manido actualmente, todo se coloca en el centro, la vida, esto, aquello, sino colocándolos dentro, discutiendo con ellos nuestras medidas, explicando por qué tenemos que cambiar el rumbo en nuestra provincia. Nuestra provincia va a ser siempre un sitio para extraer recursos naturales, llámese agua para las macrogranjas, agua para las granjas de servidores, anulando territorio, por ejemplo, para placas solares, o vamos a utilizar todas las herramientas políticas a nuestro alcance para que la investigación, la ciencia, el conocimiento en general, las artes, que también son parte esencial de la vida, sean capaces de estar presentes en nuestra provincia. Claro, para eso nos hace falta una inversión pública extraordinaria, que sea capaz de combatir por la vía de los hechos con ese concepto que hoy se maneja, España vaciada, España vacía, España abandonada. Pues nosotros tenemos que hablar con nuestros vecinos y vecinas de que queremos algo más. Por ejemplo, este vídeo que estamos realizando hoy, esta entrevista, aspiramos a llegar a mucha gente. Para nosotros es obligado realizar este tipo de actividad, pero no sustituye en ningún caso al trabajo con los vecinos. ¿Cuánta gente puede ver este vídeo? No sé, 300, 400 personas. Magnífico, alguien lo verá hasta el final, alguien a los 5 minutos pensará que bueno, que ya en otro momento, que ahora estoy haciendo otras cosas. Pero nuestros vecinos están ahí, todo el tiempo. Cuando vamos a retirar a nuestros hijos del colegio, cuando nos encontramos en el supermercado, cuando salimos a la calle y vemos a nuestros vecinos, que algunos colocan una silla, ahora que viene el buen tiempo para coger el fresco por la tarde, ahí está la gente. Por lo tanto, nunca, como hoy, la consigna, frente a la duda, trabaja. Frente a la duda, trabaja con el pueblo. Frente a la duda, súmate a la gente. Frente a la duda, escucha. Y por eso decía, no tengo fórmulas. Sí, lo que tengo es la convicción de que quizás lo que hemos estado haciendo últimamente deba ser revisado. Muy bien, pues para terminar vamos a pasar a nuestra sección más desenfadada, que se llama En menos palabras que un tuit. En ella le diré una serie de nombres o conceptos y tendrá que definirlos con las 2 o 3 primeras palabras que se le vengan a la cabeza. ¿Preparado? Adelante. Crisis climática. Desastre natural. Comunera TV. Una ventana abierta al activismo toledano. Alberto Garzón. Saber estar. Política. Pues una necesidad para los trabajadores. Aquello de que si los trabajadores no hacen política, alguien las hará por ellos. ¿Y trumpismo? Pues una aberración de la política que ya está instalada en nuestro país y que podía definirse en 2 palabras. Díaz Ayuso. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Le deseamos mucha suerte en el proyecto de Comunidad TV, del que somos parte, y de su trabajo en el área ideológica del Partido Comunista en la provincia de Toledo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y a ustedes, espero que les haya gustado y les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo programa. Chao.